periodismo investigativo. Doctor Dagoberto Charri, muy buenos días. Muy buenos días, señor doctor Londoño. Me complace mucho estar en su noticiero en el día de hoy. Para nosotros es un honor y cuéntenos, doctor Charri, una de las mayores iniquidades que se han cometido en Colombia son las que se están consumando y ya de hecho son irreversibles contra su defendido, el doctor Luis Alfredo Ramos. ¿Ese proceso en qué quedó? ¿Qué le espera? ¿Está esperando una sentencia desde hace cuánto tiempo? Y sentencia referente a unos hechos que no tienen ninguna significación jurídica. Pero cuéntenos usted, entonces, ¿qué se sigue de aquí? Vamos por partes, señoría. En primer lugar, con fecha 19 de julio del 2018 y con oficio 28586, la Corte me hace llegar una decisión que podría remitirse a la siguiente información. Me permito comunicarle que se ordenó por competencia el proceso que la corporación adelante contra Luis Alfredo Ramos Botero para que pase a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esto ocurre después de muchísimos meses de haber culminado el proceso de alegación fundamental para terminar toda actuación procesal. ¿Qué implica esto? Que como se creó por acto legislativo, reforma constitucional, la elección de 9 magistrados adicionales para cubrir 6, la parte instructiva, y 3, la decisión de primera instancia, a pesar de que solamente hasta este momento se han elegido 2 para primera instancia, habiéndose presentado las 9 hojas de vida pertinentes con 10 nombres cada una de ellos. Sin embargo, no tenemos ni siquiera completa la sala de primera instancia. Solamente 2 magistrados. Nos remiten entonces a esa magistratura para que sea ella la que falle en primera instancia cuando no hay sino 2 elegidos, lo cual controvierte, por supuesto, el derecho de defensa, porque debieran ser 3 para que se pudiera sortear. Nos toca esperar aquí otro tiempo, porque como no hay términos, uno de los graves problemas de la justicia colombiana es la inexistencia de términos precisos y luego la falta de obligatoriedad de esos términos. Entonces ocurre que la mayor parte de los procesos la gente sale de la cárcel por vencimiento de términos. Aquí nos toca esperar ahora que repartan el proceso entre los 2 magistrados y empiece el estudio, conocimiento y análisis de los elementos probatorios que están ya en el proceso para que finalmente, sin un término preciso, pueda decir esa primera instancia si condena o absuelve al doctor Ramos. Los que conocemos el proceso estamos seguros que la decisión tiene que ser altamente favorable, que es la exclusión de toda responsabilidad. Ahí estamos en este momento, señor doctor. Bueno, y si quedan empatados los 2 magistrados, ¿quién desempata? Salas de 2 no... Yo era el derecho de defensa, elemental. Si hubiera 3, los otros 2 desempataban. De manera que realmente es un término indefinido, impreciso, incompleto, injusto, que retarda inútilmente e innecesariamente el proceso. Pero ahí estamos en este minuto y en esas circunstancias. Doctor Dagoberto Charri, ¿qué pasa con todos? Porque esta sala no se creó ni por capricho ni por iniciativa circunstancial del Congreso de la República, sino por imposición de normas internacionales a las que está obligada Colombia desde hace muchísimo tiempo. La doble instancia es una garantía fundamental de cualquier procesado. Y entonces, ¿qué pasó con los que juzgaron en única instancia? En este momento se me viene a la memoria Andrés Felipe Arias, juzgado en una sola instancia. Eso es inicuo, eso es violatorio del derecho internacional. ¿Cómo le parece? 17 años. Por eso. Y entonces, agregarle a lo que su señoría acaba de comentar. Esto no es un reconocimiento gratuito, generoso, munificente de los distinguidos magistrados. Es que es un imperativo mundial de derecho humanitario y de derecho penal para salvar la presunción de inocencia. Entonces,
¿Qué es lo que opera aquí? El Código de Procedimiento Penal que lo ordena. 2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York del año de 1966, aprobado por la Ley 74 del año 68. Y la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica del año 69, aprobado por la Ley 16 del año 72, que ordenan todos que haya doble instancia para que la injusticia no se vayan a consolidar y una perspectiva diferente examine las pruebas y los hechos y las circunstancias que permiten decidir con tranquilidad en la conciencia del fallador. De manera pues que en eso estamos, una iniquidad encima de otras, y ahora el doctor Luis Alfredo Ramos a esperar y a esperar y a esperar una primera instancia. Si es condenatoria, una segunda instancia, y no faltará quien de todas maneras apele la sentencia de primera instancia, y una segunda instancia para volver a lo que empezó. ¿Hace cuántos años, doctor Charri, el doctor Luis Alfredo Ramos está llevando esta cruz? Esta cruz inicialmente fue de 3 años, 4 meses, y ahora va de 15, 16 meses, media existencia de un hombre honesto, que nunca delinquió, que jamás se apropió del dinero del Estado, y que le ha servido a esta república con decisión, con vehemencia y con inmensa transparencia. Doctor Dagoberto Charri, yo no puedo perder la oportunidad de tener un abogado penalista de su significación aquí en la hora de la verdad para hacerle una pregunta que se sale de cualquier libreto que tuviéramos en cuanto al tema de esta conversación, y usted me lo perdonará. Pero es que aquí estamos ante un hecho de una gravedad extraordinaria, y es que la Corte Suprema de Justicia ha llamado indagatoria al presidente Uribe, y para llamar a indagatoria, hasta el momento en que yo trataba de aprender y de enseñar derecho, para eso se necesitaba una prueba, y la Corte no dice que tiene prueba, sino que vislumbra la posibilidad de una prueba. Como eso no está en los códigos, esa palabra, como no tiene definición jurídico-penal porque es nueva, esa se la inventaron los magistrados, pues uno acude al diccionario. Y el diccionario dice que vislumbrar es ver un objeto tenue o confusamente por la distancia o falta de luz, es decir, porque no hay prueba, porque la prueba es lo contrario de la falta de luz y de la confusión. Doctor Dagoberto Charri, ¿cómo se puede llamar así a indagatoria a una persona? ¿No será la primera obligación entonces del investigador difuminar la oscuridad para que reine la luz y conseguir las pruebas necesarias para llegar a la conclusión de que tiene o no tiene prueba para llamar a indagatoria? Aquí no llama a indagatoria con pruebas, sino que vislumbra. ¿Eso qué es, doctor Charri? Bueno, ese es un problema que acaba de agravar la situación de la justicia colombiana. Hemos dicho en nuestras clases, señor doctor, porque yo también soy profesor de Derecho, que la existencia de una paz creíble y seria y honesta determina la posibilidad de que la paz se mantenga en la República. Todos estos procesos que están apareciendo ahora, y voy a relatar algunas circunstancias especiales, no porque su señoría me lo hubiera pedido, sino porque me formula la pregunta, demuestran que hay que hacer unas precisiones, unas verificaciones, unas consultas constitucionales para establecer si este proceso es puramente de la justicia o es de una inmediatez política que está azotando en los últimos tiempos la jurisdicción nacional. Primero, todos los parlamentarios son aforados, de manera que no hay forma de que el doctor Álvaro Uribe sea procesado en la jurisdicción ordinaria y por la Fiscalía, porque es muy claro el artículo 235 de la Constitución Nacional que impera que los parlamentarios todos sean justiciados y justiciables por la Corte Suprema de Justicia. Eso es el artículo 235. Pero además también lo impone el artículo 186 de esa misma situación que estamos hablando, de las competencias que establece la Corte Constitucional. Por manera que no hay forma, aún aceptándosele la renuncia al doctor Álvaro Uribe, que él quede en conocimiento de la jurisdicción ordinaria, sino que tendrá que ajustarse
al mandamiento de la Constitución de que solamente la Corte Suprema de Justicia puede juzgar a los parlamentarios. Punto primero. Pero si renuncia definitivamente, dice la misma norma del artículo 186 de la Constitución que si se separa del ejercicio, será juzgado por la Corte en la medida en que haya realizado actos que de alguna manera se refieran a las funciones constitucionales de un parlamentario. Primero, siempre conocerá la Corte Suprema de Justicia, cualquiera que sea la resulta de la renuncia y el análisis y la votación que haga hacia el interior el Congreso Nacional, perfectamente la Sala de Senadores de la República. Punto primero. Punto dos, hay una serie de personajes insólitos en este proceso. Van a recibir el testimonio a 31 personas adicionales. Punto primero. Cuando el señor Juan Guillermo Monsalve, condenado a 37 años de cárcel paramilitar fatuto, óigame bien, fue a declarar en compañía de su esposa de Yanira Gómez para acusar al doctor Álvaro Uribe, no llamaron a los defensores de para que pudieran contraexaminar y contrainterrogar qué requisitos sine qua non para el test de contradictoriedad y test de credibilidad de los testigos, que todos van a cumplir función que corresponde a un mandamiento que le hacen sus amigos y algunas autoridades del país. Primer error. Segundo error, convocan también al doctor Álvaro Hernán Prada, que es representante a la Cámara de mi departamento del Huila, a que explique una conducta y también lo llaman a indagatoria, porque intervino para que el señor Guillermo Monsalve, que pretendía retractarse, pudiera lograrse un acercamiento con el doctor Álvaro Uribe para que él le dijera, rinda una versión que contenga la verdad y solo la verdad. De manera que aparecen un poco de personajes insólitos. El señor Enrique Pardo H., condenado a 29 años, fue secuestrador del padre de la esposa del doctor Andrés Pastrana, presidente de Colombia. Andrés Pastrana Arango, exactamente. Y entonces lo convocan y lo vinculan a él. ¿Por qué? Porque Hache convoca una reunión y va el doctor Cadena, que ha sido apoderado del doctor Álvaro Uribe en estos menesteres, y la señora que está esposa del doctor Jaime Lombana, y se reúnen aparte en la misma sala, pero en mesas diferentes. Y entonces por esa actividad también están vinculando a Álvaro Hernán Prada, que no tuvo ninguna actuación distinta a prohijar que hubiera un acercamiento para que el señor pudiera retractarse conforme a manifestaciones reiteradas que venía haciéndole a una serie de personas. Pero aparecen otros que no tienen nada que ver con esa situación. Por ejemplo, aparece una persona que se llama Hilda Yanel Niño, una fiscal procesada y está al borde de la condena porque aceptó cargos, que utilizó la función jurisdiccional para enriquecerse. Entonces uno dice, con esta clase de personajes que actúan para denunciar a Álvaro, ¿cuál es el grado de la ética y la moral que acompaña a un testigo de estas categorías para poderle creer? Pues si seguimos pensando nosotros que la moral y la ética son razones para que los testigos tengan alguna aceptabilidad desde el punto de vista del conocimiento. Agrego a esto lo siguiente: hoy hay unas manifestaciones muy importantes en los periódicos de este país y ayer en Semana. Por ejemplo, dice hoy en El Espectador una persona muy importante que se llama Luis Carlos Vélez, que es comentarista diario de noticieros de prensa y de radio aquí en Bogotá. Dice: el Congreso para FARC y cárcel para Uribe plantea una dicotomía espiritual que el país tiene que examinar, conocer y profundizar para decidir. ¿Es posible que los que ejecutaron durante 52 años asaltos contra la población colombiana pasen al Congreso? ¿Y quien los combatiera y los redujera y los sacara de la ciudad y los llevara a puntos extremos, como es Álvaro Uribe, sea quien va a la cárcel? Primera pregunta. Y segunda pregunta importante que se hace también en el día de ayer, en la revista Semana, un hombre que viene escribiendo cosas muy importantes que se llama José Manuel Acevedo M. Y dice
que no ha habido contrainterrogatorios primero y después que no le han dado las garantías. Álvaro Uribe y el representante Prada solicitan el 4 de julio que les den una certificación sobre procesos que avancen contra ellos, y a ambos les responden sin incluir el radicado que corresponde a la solicitud actual, que tiene que ver con la orden de que rindan indagatoria. La primera pregunta es ¿por qué eliminan de un prontuario, entre comillas, de dos personas que son relevantes, uno como expresidente y otro como representante de la Cámara, para que no se enteraran sino cuando lo citan a rendir indagatorias sin los términos indispensables que establece la ley nacional y la internacional, para que los sindicatos puedan reunirse con sus defensores, examinar las pruebas, verificar los hechos, hacer el planteamiento real del contraexamen, que es la superposición de otros conceptos que contiene el dicho de los testigos, porque la batalla jurídica es la contradicción entre la teoría del caso, de la acusación que hacen los fiscales, y la teoría de la defensa que formulan los abogados especializados en la materia. Luego quedan muchas cosas para verificar, quedan muchas circunstancias para que se expliquen. A eso le da garantías la opinión nacional y exige la población colombiana para que se establezca a dónde deben ir los personajes que han actuado en favor o en contra de la realidad y de la paz colombiana. Doctor Dagoberto Charri, pero el daño está hecho. El presidente Uribe ya presentó su renuncia ante el Congreso, seguramente esa renuncia le va a ser aceptada y entonces tendremos al presidente Uribe en la cárcel y a los bandidos en el Congreso. Esa es una dicotomía, o esa es una contradicción que el país no puede soportar. Y todo lo que tiene la Corte no es una prueba, sino que vislumbra la posibilidad de que se haya cometido un delito. Yo le insisto para que usted examine ese vislumbrar, a ver qué significa distinto de que la Corte no tiene prueba. No tiene prueba ninguna. Álvaro Uribe no aparece en ninguna parte. No habló con nadie, no llamó a nadie, no intervino en nada en este tema. Le dijeron que había una persona, un bandido, que se quería rectificar porque había dicho que le costaban cosas muy importantes cuando él tenía 8 años de edad. Un muchachito muy precoz. Y entonces él dijo, pues si quiere decir la verdad, que diga la verdad y que diga toda la verdad, que lo diga. No hay nada que indique que Álvaro Uribe quiso comprar o presionar o sobornar de alguna manera al bandido ese, que declara tranquilamente muy orondo que le constó que cuando tenía 8 años de edad en la hacienda Guacharacas se estaba tramando la conformación de grupos paramilitares para asesinar a la gente de la región. Hágame el favor, válganos Dios, a qué hemos llegado, doctor Dagoberto Charri. Pero pues tenemos que seguir en la lucha. Tenemos que seguir en la lucha y la verdad tendrá que brillar algún día y los colombianos comprenderán el tamaño de esta conjura, porque yo he dicho que es una conjura y no es otra cosa, contra el presidente Uribe y, más grave, contra el presidente Iván Duque, porque se va a quedar sin Congreso, sin jefe del Congreso, sin jefe de la bancada. La desaparición de Uribe del Parlamento en estos momentos es una verdadera crisis nacional, crisis política que afecta en primer lugar al gobierno de Iván Duque. Doctor Dagoberto Charri, gran abogado penalista, como lo acaba de demostrar, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y la verdad se impone por el paso del tiempo y por la necesidad que tiene Colombia de asembrar sus conceptos morales y éticos. 3 magistrados no pueden derrotar a 9 de una sala penal de la Corte, donde se impondrá la justicia y la equidad. Muy buenos días, muchas gracias. Dagoberto Charri, abogado penalista, nos explicaba algo de las infamias que se han cometido contra Luis Alfredo Ramos y hacía un análisis probatorio de esta conjura, porque no otra cosa es. Esto es una conjura política contra Iván Duque, contra el nuevo gobierno, sacrificando de paso a Álvaro Uribe Vélez, que desde luego no lo van a sacrificar, sino que Álvaro Uribe saldrá de este proceso con más prestigio, con más respaldo, con más afecto del pueblo colombiano que nunca,
porque este pueblo sabe valorar cuando los mártires son mártires y acompañarlos y decirles que están con él y que esto no puede perdurar. La infamia, como dice el presidente Uribe Vélez, no puede perdurar.